Entonces, continuando con el tema, hay tres tipos de direcciones IPv6. Las únicas que identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con IPv6 habilitado. La multicast, que se utiliza para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos. Y la anycast, que se pueden asignar a varios dispositivos. En este caso, los paquetes enviados a una dirección única se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. Las direcciones IPv6 únicas identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con IPv6 habilitado. Un paquete que se enruta a una dirección única es recibido por la interfaz que tiene asignada esa dirección. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es la Unicast Global? La Unicast Global son las direcciones similares a las direcciones IPv4 públicas. Estas son son direcciones que se enrutan y son utilizadas por los proveedores de internet, por los ISPs. ¿Listo? El link local. Los link local son estas direcciones se utilizan para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Con IPv6, ¿cierto? El término enlace hace referencia a una subred. Las direcciones link local se limitan a un único enlace. Los routers no reenvían paquetes con una dirección de origen o destino link local. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Las loopback pues son muy conocidas porque los juegos las utilizan para enviarse paquetes a sí mismos. Y esta dirección no se puede asignar a una interfaz física, ¿cierto? Al igual que en el caso de una dirección IPv4 de loopback, se puede hacer ping a una dirección IPv6 de loopback para probar la configuración del protocolo TCP/IP en este host local. ¿Listo? Las direcciones sin especificar, recordar pues cómo se representa una loop. 2.2.1 y 128. Las direcciones sin especificar, en una dirección de esta clase es una dirección compuesta solo por ceros. Las direcciones sin especificar se utilizan como direcciones de origen cuando el dispositivo aún no tiene una dirección IPv6 permanente o cuando el origen del paquete es irrelevante para el destino. ¿Listo? Bueno, siguen las locales únicas. ¿Listo? Este tipo de direcciones tienen cierta similitud con las direcciones privadas para IPv4. Ojo con eso. ¿Cierto? Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o dentro de una cantidad limitada de sitios. Estas direcciones no deben ser utilizadas por el proveedor para enrutarlas, ya pues recordar porque son privadas. Entonces el rango aquí sería, ¿cierto? Tenemos por qué va desde ese rango hacia ese rango. Entonces si tenemos el primero, tenemos 4 unos, ¿cierto? Entonces, recordar, el primero está lleno de 1, sería este, aquí está. El segundo en decimal es 8 y 4, 12. Recordar que el primer video hacemos la conversión. Si nos da 12 en decimal, el 10 en hexadecimal es A, el 11 es B y el 12 es C. Aquí está, 0, 0. Ese es el límite inferior. Entonces seguimos. Entonces, listo. Entonces van desde este rango hasta este rango. Igualmente el primero sería F, el segundo sería 8 y 4, 12 y 1, 13, sería D, ¿cierto? 10 es A, 11 es B, 12 es C y 13 es D. Y si llenamos de 1 F el octeto, pues sería F. Entonces los locales únicos comienzan así. FC00, FD, FF, ¿listo?
Y por último, la IP integrada, ¿listo? Esta generalmente se utiliza para facilitar la transición de IP versión 4 a IP versión 6. Una dirección IP versión 6 link local permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IP versión 6 habilitada en el mismo enlace. Los paquetes con una dirección link local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se origina el paquete, ¿listo? Si vemos en la figura, pues se muestra cómo hay una comunicación mediante direcciones IP versión 6 link local. Entonces está la representación de un switch y la dirección tiene que ser a nivel local. Lo que quiere decir es que si el router me permite, este router está aquí para comunicarlo a otra red, no se puede porque es una dirección link local y un router no la ve, no, pues la diferencia, pero no la utiliza para enrutarlo. ¿Listo? Una dirección, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta en la figura, pues se muestra el formato de una dirección IP versión 6 link local. ¿Listo? Entonces miramos igualmente en el anterior. Si comienza así, pues el rango del tercer octeto, pues si se prende únicamente el último, pues tendríamos 8 en cualquiera de los tres sistemas, decimal o hexadecimal, y el último 0. ¿Listo? Entonces igualmente tenemos así, ¿cierto? Igual, ¿no? Entonces el primero sería F, el segundo sería E, el tercero sería FF. Entonces, el rango de los link local, o sea, las direcciones privadas van desde F80 hasta FF. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Este punto es muy importante. Las direcciones IP versión 6 y Unicast Global son únicas e enrutables en Internet. Pilas con eso. Estas direcciones son equivalentes a las direcciones IP versión 4 públicas. O sea que este rango, tener en cuenta cómo vamos a sacar el rango para utilizarlas en los enrutadores y pues para más adelante hacer el trabajo para comunicarnos en internet y todo con IP versión 6. Una dirección única global consta de tres partes. ¿Listo? Tenemos el prefijo de enrutamiento global. Este prefijo de enrutamiento global es la porción de prefijo o de red de la dirección que asigna el proveedor por parte de un ICP. Ojo con eso. El proveedor me da, cuando se arrenda la IP pública y IP versión 6, el proveedor me va a dar generalmente los eh, tres primeros segmentos, o sea, los 48 bits. ¿Listo? Pues si se dan cuenta en la figura, se muestra la estructura de una dirección única global con el prefijo de enrutamiento global diagonal 48. Ojo con esto, es diagonal 48. Por lo que les digo, el proveedor da eso, la interfaz la vamos a identificar, la interfaz serían las subredes y ya cada computador sería esta parte de acá. Lo cierto, entonces, si se dan cuenta, el diagonal 48, los cuales son prefijos de enrutamiento global más comunes, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues desde dónde va. Igualmente nos da el proveedor estos tres, ¿listo? Entonces igualmente, el primero es 0010, entonces es el 2. Entonces las direcciones enrutables se originan en 2 y terminan en, ¿cierto? Es muy fácil aprender por este truco. Entonces el último es 3 y siguen FF. Entonces ojo con esto. Si en la anterior nos dimos cuenta desde dónde a dónde son las direcciones privadas, desde acá, desde este rango hasta acá, serían las direcciones públicas, las enrutables, las que nos arrenda el proveedor de internet en este caso, ¿listo? Y el ID de subred sirve para identificar una subred, ¿cierto? Y obviamente pues el de interfaz sería el
el ID de interfaz equivale a la porción de host de una dirección IP versión 4. Se utiliza el término ID de interfaz debido a que un único host puede tener varias interfaces, cada una con una o más direcciones IP versión 6. Básicamente es aquí los dispositivos finales con sus direcciones IP versión 6, ¿cierto? Bueno, los espacios de direcciones IP versión 6 no se dividen en subredes para conservar direcciones, sino para admitir el diseño lógico jerárquico de la red. Mientras que la división en subredes IP versión 4 tiene que ver con administrar la escasez de direcciones, la división en subredes IP versión 6 se relaciona con armar una jerarquía de direccionamiento basada en la cantidad de routers y las redes que estos admiten. Es que hay una gran diferencia entre IP versión 6 y IP versión 4, ¿cierto? Las subredes creadas a partir del ID de subred son fáciles de representar, como se ve en la figura, ya que no es necesaria la conversión al sistema binario, como se hacía con IP versión 4. Entonces, para determinar la siguiente subred disponible, simplemente se suman valores hexadecimales como se muestra, ¿listo? Pues teniendo en cuenta eso, y si el proveedor nos da, por ejemplo, esto con estos tres segmentos, recordar que el proveedor da eso, diagonal 48, entonces para empezar a ubicar subredes, se comienza a cuadrar el cuarto segmento, es muy fácil, empieza a ubicarse 0, 1, listo, ¿cierto? Entonces, recordar que como este tiene 16 bits, entonces son 2 a la 16, son muchas combinaciones posibles. Entonces es más fácil utilizarlo. Si el proveedor nos da 3 segmentos, acordarse que son 48. Y como ya estamos trabajando en el otro, con otros 16 que siguen, nos da diagonal 64 para trabajar con la interfaz. ¿Listo? Bueno, si se ve en este ejemplo aquí, pues tendríamos una topología clásica con 5 redes. Del PC1 al router 1 hay una red, del PC2 al router 1 hay otra red WAN 2, del router 1 al router 2 hay otra red WAN 3, del PC3 al router 2 hay otra red WAN 4 y del PC4 al router 2 hay otra red WAN 5 redes. Entonces, ¿cómo se haría eso? Simplemente, como el proveedor ya nos dio las tres primeros segmentos, simplemente empezamos a variar el cuarto segmento para empezar a darle las redes. Si se dan cuenta aquí, la primera sería esta, listo. La segunda sería esta, la tercera sería esta, la cuarta sería esta y la quinta sería esta. Y obviamente ya cada computador tendría con la ID de interfaz, pues punto 10, esta interfaz tendría la punto 1, ¿sí? Entonces en el próximo video vamos a ver a manera de ejemplo, cómo se configurarían estos equipos pues para hacer el respectivo enrutamiento y el respectivo comunicación entre computadores.